Solía pensar que los nombres tenían peso, que si el mío aparecía en una lista, en un registro, en una placa de bronce junto a una puerta de oficina, significaba que no me había desviado demasiado, que no había desaparecido. Ese correo no era para mí, no estaba dirigido a mí, ni siquiera venía en copia oculta. Lo vi solo porque Evan lo reenvió a un viejo hilo de finanzas que yo misma había iniciado hace años cuando aún fingíamos incluirnos mutuamente. La línea de asunto era tan directa que me hizo un nudo en el estómago, reestructuración interna, bienes familia Bennett. El archivo venía adjunto como una formalidad un PDF, 2 páginas, diseño limpio, tipografía uniforme. Al principio un resumen de acciones con derecho a voto, responsabilidades y funciones a futuro. Margaret Bennett, supervisión fundadora. Evan Bennett, socio administrador. Colin y Matthew, asesores estratégicos. Rebecca Monroe, enlace de comunicaciones. Mi nombre no aparecía, ni en negritas ni en letras pequeñas, ni siquiera como nota al pie. No volvías a abrir el archivo. No pensé que hubiera sido un error. Había una marca circular sobre mi escritorio, una huella de café de una taza que había olvidado esa misma mañana. Apreté el pulgar sobre ella, tratando de borrar el borde. Solo oscureció la silueta. El pasillo afuera de mi oficina estaba en silencio. Ni un solo paso, ni siquiera el eco de una puerta cerrándose. Se sentía como ese momento justo antes de que alguien diga algo que nadie quiere escuchar. Llamé a la línea fija. No para reclamar, solo para confirmar el silencio. La voz de mi madre llenó el espacio como si ya estuviera grabada. No lo hagas más difícil, Nora. Ya todo está decidido. Sin explicación. Sin justificación. Ni siquiera se sorprendió de que yo llamara. Ella ya esperaba ese momento. Yo no. Me quedé viendo el archivo abierto durante casi 9 minutos releyendo la lista. Había un espacio entre el nombre de Colin y el siguiente salto de línea demasiado pequeño para otro nombre demasiado intencionado para ser un error. Mis ojos regresaban una y otra vez a ese hueco como si con solo mirarlo pudieras hacer aparecer mis iniciales. 3 meses antes me había quedado hasta las 2 de la mañana revisando informes de conciliación fiscal para la subvención de equipos. 2 años antes reestructuré la deuda de la empresa para poder abrir el invernadero del oeste sin incumplir el crédito. 7 años de firmas. 7 años resolviendo el caos de fin de mes sin hacer ruido. Volví a revisar el hilo. No había mensajes previos. Nadie escribió un sumando a Nora para dar seguimiento. Nadie respondió, pero yo sabía que lo habían leído. Lo sabía porque el encabezado decía leído por 6 y yo era la 7ª. Rebecca respondió por separado. Qué bueno que ya estamos definiendo roles. Las páginas en blanco son buenos comienzos. Alguna vez le presté mi abrigo durante una alerta de helada. Me lo devolvió con una mancha que nunca supe de dónde salió. Esa tarde me encontré doblando ropa que no necesitaba doblar. Una camiseta vieja de la universidad tenía el área de las axilas gastada, el estampado deslavado, el cuello flojo. Aún así la guardé doblada en 2. Mis manos se detuvieron un segundo antes de cerrar el cajón. Nadie devolvió la llamada ese día. Ni Evan, ni Margaret, ni siquiera Colin, que solía enviarme signos de interrogación por mensajes y tardaba más de 1 hora en responder. Volví a leer el correo a la mañana siguiente. No Margaret, ni siquiera Colin, quien antes me mandaba signos de interrogación por mensajes y tardaba más de 1 hora en contestar. Volví a leer el correo a la mañana siguiente. No para entenderlo mejor, sino solo para confirmar que seguía ahí. El archivo aún abría sin problema. Mi nombre seguía sin aparecer. No había frases en mayúsculas. No había reproches en negritas. Solo ausencia. Una ausencia quirúrgica hecha con intención. 1 mes atrás, Evan me había pedido que hiciera las proyecciones del nuevo plan de distribución de suelo. Me quedé hasta tarde. Preparé las diapositivas que él presentó frente a la mesa de inversionistas. Me acuerdo de la corbata roja que usó ese día. Margaret la había planchado la noche anterior y la dejó colgada en el pasamanos. Yo pasé junto a ella camino a la cocina. No la pises, dijo Margaret. No es tuya. En su momento no creí que lo dijera con otra intención. No me mandé el archivo a mi correo personal. No le tomé captura, solo lo imprimí una vez con la vieja impresora láser del rincón de la oficina bandeja 1 hoja normal.
No lo engrapé, no anoté nada en los márgenes. Lo doblé por la mitad y lo metí en el cajón donde guardo la carta de oferta original. El cajón se atascó un poco como siempre. La madera se hincha con el calor. Esa noche en la cena no dije nada. Las papas al horno estaban muy cocidas. Evan habló de expandirse hacia los condados del este. Margaret asintió sin levantar la vista del plato. Por fin avanzando dijo: «Con gente que sí entiende hacia dónde vamos». Nadie me volteó a ver cuando lo dijo, pero tampoco era necesario. Después encontré un anillo en el fondo del cajón de mi escritorio, de plata abollado con una piedrita turquesa casi opaca por el tiempo. Había sido de mi abuela. Solía ponérmelo cuando me ponía nerviosa en las auditorías. Me lo puse. Ya no me quedaba igual. Los nudillos habían cambiado. Me quedé quieta, no molesta, no confundida, solo quieta. No respondí el correo. No pedí explicaciones. No escribí nada. Hay omisiones que no necesitan decirse. Pesan solas en silencio. Nunca pedí una placa con mi nombre, ni cuando llegaron los nuevos escritorios, ni cuando Margaret repartió plumas con nombre como detalle de fin de año. La mía quedó en su estuche de terciopelo sin abrir, guardada en el cajón de arriba con recibos viejos y notas adhesivas que ya no pegaban. Me acordé de cuando hice los ajustes contables en una de las primeras propuestas de Evan. Había puesto la palabra visionario en la primera diapositiva con letras verdes y grandes. Pasé 2 noches ajustando los márgenes para que su visión no dejara en quiebra la expansión. Nadie vio esas hojas de cálculo más que yo. En la versión final su nombre aparecía al pie y las iniciales de Margaret en la línea de aprobación. Ella no mencionó los correos enviados de madrugada. Evan solo dijo que se veía limpio. Luego me pasó el control y me pidió que avanzara por lo aburrido. En la cena de Navidad de ese año, Margaret le regaló a Rebecca una pulsera de perlas, a Evan unos gemelos, a mí una tarjeta con un girasol. El mensaje venía impreso, sin firma, y aún así yo seguía llegando. Me repetía que tenía sentido, que las cosas silenciosas también importaban. Solía hacer el inventario al amanecer porque las luces del granero calentaban demasiado por la tarde. Siempre llevaba el mismo suéter gris deslavado, los puños estirados, el codo ya casi transparente. Tenía un olor tenue a café y a aceite de limón del que usaba para limpiar el mostrador de la caja. Nadie comentaba que los números siempre llegaban a tiempo, pero una vez Evan me dijo que no usara cosas que te hagan ver tan cansada cuando venían los inversionistas. En las juntas del equipo yo no me sentaba a la mesa. No había suficientes sillas y no quería parecer que necesitaba una. Deja que hable Evan primero. Eso ayuda a que el ambiente fluya mejor, me dijo Margaret una vez, mientras le pasaba a él los puntos que yo había impreso. Tú tienes buena mano con los números, pero él sabe cómo llevar el tono. Yo asentí. Siempre asentía. Incluso cuando corregía la nómina a medianoche. Incluso cuando manejé 2 horas para reunirme con un proveedor que no quería tratar con los hombres después de lo del trimestre pasado. Incluso cuando Evan olvidó enviar el formulario 943 y yo tomé la llamada de sanción sin mencionar su nombre. Cuando llegó la carta del Departamento de Ingresos, la archivé bajo avisos de la empresa No Errores. Hubo un tiempo en que pensé que todo eso era invisible solo porque estaba bien hecho. Cada 4 de julio yo organizaba el picnic de la empresa. Me encargaba del banquete, limpiaba las mesas plegables, llevaba bloqueador extra y repelente. Siempre estacionaba mi coche en el punto más lejano del granero para dejar los espacios sombreados a los invitados. Una vez Rebecca tropezó con un cable que había pegado al suelo. Margaret me llamó aparte. No puedes hacer las cosas a prueba de tontos, Nora. Tienes que hacerlas a prueba de idiotas. No respondí. Solo tomé el rollo de cinta y regresé a mi cajuela. En mi cumpleaños hace 2 años, Evan necesitaba ayuda con el cierre del trimestre. Cancelé la cena que tenía con Grace. Nunca la reagendamos. Él nunca preguntó para qué era la cita. Recuerdo que esa noche me aventó las llaves. ¿Puedes cerrar tú? Me están esperando. La palabra esperando quedó flotando como si implicara que valía algo. Siempre usaba la puerta trasera. La del frente se volvió algo ceremonial reservada para juntas con catering y discursos preparados. Yo no estaba en esas reuniones.
Yo las preparaba. Tengo una tarjeta en mi cartera con el logo de la empresa grabado en dorado. Está a mi nombre, oficial financiera autorizada. Nunca la usé, ni una vez. Margaret me la dio hace 3 temporadas fiscales y dijo, por si hay una emergencia o necesitamos que adelantes algo a último minuto. Pero no la uses por cuenta propia. No se vería bien. Ahora está doblada de una esquina por chocar con una vieja credencial de biblioteca que tampoco uso. El verano pasado, Evan olvidó pedir las bolsas para la cosecha. Fui al condado de al lado y compré 6 docenas a un proveedor que no usábamos desde hacía años. Al regresar, Margaret me dijo, la próxima vez no te adelantes. Evan lo habría resuelto. Dejé el recibo en su escritorio. Nunca me reembolsó. Nunca se lo pedí. Cuando la empresa apareció en prensa por sus sistemas internos eficientes, el artículo citaba a Evan. En la foto, él sonreía junto a una impresión de la hoja de flujo de efectivo que yo había codificado por colores. Rebecca la subió a redes con el pie de foto. Liderazgo significa visión, no solo ejecución. No le di like. No comenté. Pero recuerdo la camisa que Evan llevaba puesta era la que yo había planchado esa mañana después de encontrarla en el suelo de la lavandería. Nadie me lo pidió. Nunca llevé la cuenta, no en voz alta, ni siquiera para mí. Solo fui doblando cada cosa con cuidado y guardándola como sábanas extra que nadie usa, pero todos insisten en almacenar. Siempre había una frase lista para justificarlo. Es por el bien del equipo. Ahora necesitamos armonía. No todo tiene que llevar tu nombre. Eres parte de esto porque mantienes todo en orden. Y sí lo mantuve en orden. Pero a veces me quedaba viendo la parte inferior de una factura justo donde podría haber ido mi nombre. Solo el espacio. El vacío entre el último número y la siguiente instrucción. Y me preguntaba en silencio cuántos espacios en blanco puede ocupar una persona. La tarjeta que tengo en la cartera todavía funciona, creo. Nunca la he pasado. Ni un rasguño tiene, solo la guardo ahí. Pegada detrás de mi credencial debajo de un recibo de una ferretería a la que no recuerdo haber ido. Tal vez compré pilas, tal vez no, tal vez solo intentaba que las luces siguieran encendidas. Aprendí a no esperar una silla con mi nombre. No por rechazo, sino por costumbre hay patrones que se acomodan como el polvo que uno ya dejó de limpiar. Para mi cumpleaños número 30 planeé un picnic en el pastizal del este. Encargué los sándwiches, llevé 2 hieleras de limonada, incluso extendí mantas de cuadros que lavé la noche anterior. Todos llegaron 1 hora tarde cargando sillas plegables y sombreros para el sol. Nadie llevó pastel, ni una vela. Margaret se paró junto a la mesa mirando todo lo que había puesto. No acabas de cumplir 28, sonreí. Evan se encogió de hombros. La edad es relativa cuando no trabajas en ventas, dijo. Hay una foto de ese día todos alrededor de la mesa de picnic. Yo soy quien tomó la foto. Nadie me pidió que saliera en ella. Cuando la empresa recibió el premio Green Steward, Evan voló a Boston con papá para recibirlo. Yo vi la transmisión en vivo desde mi laptop con una señal débil que apenas dejaba oír los aplausos. El presentador leyó sus nombres desde una tarjeta impresa. No mencionó la solicitud de beca que yo redacté, los reportes de cumplimiento que elaboré, ni las horas que pasé dando formato a los archivos para cumplir con los criterios de entrega. Margaret llamó a la mañana siguiente. ¿Viste? Qué bueno. El discurso no estuvo mal. ¿No? Estuve de acuerdo. Ella cambió de tema. Esa primavera obtuve mi certificación en auditoría interna. El curso fue caro. Lo tomé por las noches después de trabajar en la granja y revisar facturas. Cuando envié los resultados, Margaret respondió, impresionante. Pero ese tipo de cosas solo sirven en empresas muy específicas, ¿no? No respondí. Imprimí el certificado en papel texturizado y lo puse junto con mis documentos universitarios. Nunca lo he enmarcado. Los días festivos se volvieron una rutina de cuidados delegados. Me quedé con los becerros en Pascua, Día de Acción de Gracias y 2 Navidades seguidas. Siempre había viajes, reuniones, ofertas de último minuto que no podían perderse. Evan me escribió una vez desde Aspen: gracias por mantener el fuerte. Eres la mejor. Nadie preguntó si yo quería descansar. Tampoco dije que sí. Una vez me dio gripe 2 días antes de la cena de fin de año. Fiebre, dolor de cuerpo, nada grave,
solo lo suficiente para quedarme bajo una cobija con té de menta y silencio. La reunión se hizo igual. Usaron las diapositivas que yo preparé. Nadie mencionó que no fui. Revisé el celular a la mañana siguiente. Nada. Ni un que te mejores. En mi buró hay un cajón con tarjetas viejas. La mayoría son de cumpleaños o festividades. Algunas tienen brillantina chueca, otras tienen chistes escritos a la carrera. Una de hace 4 años sigue dentro del sobre. La portada dice familia donde empieza la vida y el amor nunca termina. Adentro las firmas se amontonan en distintas tintas. Evan con azul, Colin con negro, Rebecca puso un corazón. Hay un espacio vacío en la esquina inferior derecha, sin arrugas limpio. Ahí debía ir el nombre de Margaret. Una vez me ofrecí a rehacer el contrato con proveedores cuando subieron las tarifas de certificación orgánica. Evan miró mi hoja de cálculo y comentó: «Solo necesitamos algo sólido, nada académico». Eliminé 3 pestañas, lo reformateé, lo envié de nuevo. Respondió con un emoji de pulgar arriba. En el 10º aniversario de la empresa organizaron una sesión de fotos para la prensa. Todos llevaban chaquetas verdes a juego. La mía llegó en la talla equivocada 2 tallas más grande, las mangas pasaban los nudillos. Evan bromeó: «Ya crecerás». Yo no me reí. Él sí. Esa misma noche, Margaret me apartó en el pasillo mientras los invitados se iban. «Deberías sonreír más en las fotos. Te ves reservada. Da el mensaje equivocado». Me acomodé la manga y asentí. Cuando lanzamos la prueba piloto de la mezcla de suelo, yo organicé las pruebas y mapeé los resultados. Evan presentó el resumen ante los inversionistas con seguridad. Estos resultados confirman que nuestro instinto era correcto. Recuerdo haber estado de pie en una esquina de la sala de juntas junto a la cafetera. El filtro se había desbordado. La charola de goteo estaba mojada. Nadie se dio cuenta. En los pocos fines de semana que me ausenté, una vez por la boda de una amiga, otra por un retiro de silencio, regresé a bandejas de entrada que ya se habían movido sin mí. Todo había sido resuelto. Los archivos estaban reorganizados. Mis carpetas habían sido renombradas. Un mensaje de Colin decía: «Ordenamos algunas cosas mientras no estabas. Avísanos si algo falta». No faltaba nada, solo lo redirigieron. A veces el olvido era pequeño, un nombre que no aparecía en una invitación, una historia contada de nuevo sin mi parte, un discurso de agradecimiento que abarcaba a todos los que ayudaron sin mirar con detalle. Pero otras veces era quirúrgico, intencional, como cuando Margaret me envió un documento para firmar otorgando a Evan poderes exclusivos sobre la sociedad. Es solo un trámite. Facilita las cosas para todos. Firmé. No pregunté qué significaba todos. Nunca me gustaron las fiestas no de verdad. Pero recuerdo estar junto a los entremeses en la cena de compromiso de Colin, sosteniendo una servilleta pequeña con un anillo de humedad formándose en la orilla. La hermana de Rebecca acababa de agradecer a todos los hermanos por su apoyo. Nombró a cada uno. El mío no estaba. Margaret me dio una palmada en el brazo y dijo: «Déjalo pasar, Nora. Esto no se trata de ti». Miré la servilleta. La humedad había traspasado. A veces me pregunto cómo suena mi nombre en sus bocas cuando no estoy en la habitación, si es que suena, o si solo es aire. Nunca me gustó firmar electrónicamente. Siempre me pareció que no tenía peso, como si algo no contara a menos que la tinta tocara el papel. Ese jueves fui al banco First Prairie a finalizar el reporte trimestral. La misma sucursal de siempre, el mismo escritorio en la esquina cerca del panel de vidrio. Janet Wells me saludó como siempre, educada, precisa, sin palabras de más. Alcanzó la carpeta, se detuvo a medio movimiento y volvió a mirar su pantalla. «Hubo una actualización en los permisos de tu cuenta», dijo casi como si leyera un guión. Los niveles de acceso para Bennett Family Farms fueron modificados a inicios de semana. Tus credenciales han sido archivadas. Archivadas, no revocadas, no suspendidas, solo colocadas en silencio donde nadie volvería a verlas. Pedí una aclaración. Dudó. Aquí indica que Evan Rhodes y Margaret Rhodes figuran como las partes activas. Ya no apareces registrada como representante autorizada. La carpeta en su mano permaneció cerrada.
sus uñas recién pintadas color lila pálido. Dio un golpecito, luego se detuvo. Le pregunté si había habido una transferencia de propiedad. Se presentó una documentación enmendada, dijo. Se ingresó el lunes. Los porcentajes de participación fueron reajustados, Evan, con 85, Margaret con 15. Lo dijo en voz baja como si estuviera leyendo el pronóstico del clima. Luego, como queriendo tranquilizarme, agregó. Los documentos tenían firmas verificadas, todas respaldadas por correos electrónicos de la empresa. Recuerdo haber visto la tuya. No dije nada. Usaron mi nombre, mi correo, no mi mano. Janet lo notó. Puedo imprimirte el resumen, si gustas. La hoja salió tibia de la bandeja de la impresora con una ligera curva en una esquina. Olía un poco a tóner. El encabezado decía Actualización de propiedad corporativa Bennett Family Farms and Goods. Abajo el texto negro justificado y claro lo confirmaba todo. Casi al final una línea mostraba revisado y confirmado por Margaret Rhodes. El nombre que debía estar ahí era el mío. Sostuve la hoja sin doblarla. La textura era más suave de lo que imaginaba del tipo que no deja correr la tinta. Fuera del banco me quedé un rato junto hasta la máquina de periódicos. En la portada salía Evan dándole la mano a un representante estatal. Su corbata, como siempre desde la universidad, un poco chueca. Al fondo un agricultor levantaba una bolsa reutilizable con nuestro logo impreso. No me sentía perdida, no en ese momento. Tampoco robada, solo todavía ahí. No hubo confrontación, no hubo anuncio. Solo una reescritura silenciosa en la página donde solía estar mi nombre. Más tarde ese día abrí mi bandeja de entrada. En la carpeta marcada, importante, no había mensajes de Evan. Un solo correo marcado con estrella de Margaret con fecha de hace 3 días decía: ya está todo cerrado. No compliques las cosas. No querrías detenernos. Sin saludo. Sin despedida. Solo una línea. Entré al drive compartido. Mi carpeta ya no estaba. Los archivos que yo había guardado ordenados por temporada y año fiscal tenían nuevos nombres, algunos con versiones diferentes. El que antes decía auditoría de suelo, primavera, NB, ahora era revisado, versión final ER, sin cambios en el contenido. Solo nuevas iniciales. No respondí. Hay un bloc legal amarillo sobre mi escritorio. Antes solía anotar estimaciones listas de tareas, costos proyectados. Aquella tarde tracé una línea vertical justo al centro de la hoja. De un lado escribí lo que construí, del otro lo que se quedaron. La columna izquierda se hizo más larga. Recordé una conversación de hace meses Margaret en la terraza pasándome un vaso de limonada sin llegar a mirarme directo a los ojos. Siempre se te ha dado bien comenzar cosas, dijo. Pero Evan es quien las lleva hasta el final. Me ofreció el vaso como si fuera un premio por hacerme a un lado. Esa frase me volvió a la mente en el estacionamiento del banco clara entera. Igual que la primera vez con el peso de una conclusión que ya había sido tomada. Una vez encontré un anillo viejo en el cajón de mi papá de plata, un poco abollado. Por dentro decía B.R. 1967. Yo pensaba que era por Bennett Rhodes. No lo era. Pertenecías a un primo que murió joven, alguien de quien casi nunca hablaban. Cuando lo usé, Margaret frunció el ceño. No te aferres a lo que no es tuyo. Ese mismo tono resuena ahora en los formularios del banco, en los accesos al sistema, en el espacio donde antes tenía permisos. Más tarde releí el documento impreso, no para refutarlo, sino para memorizar su forma. Las líneas eran limpias, la fuente Arial. El nombre Nora Bennett aparecía una sola vez y aún así solo como mención. Doblé la hoja una vez, luego otra marcando bien los dobleces. La metí en el sobre blanco que usaba para pagar servicios sin ventana y la coloqué al fondo del cajón, detrás de un talonario que no tocaba desde hacía más de un año. No llevaba mi firma. No escribí protestas en los márgenes, solo el gesto de guardar una copia. No llamé, no corregí, no di explicaciones. Hay una clase de claridad que llega cuando usan tu nombre sin ti. Y hay un tipo de silencio que se siente como la única respuesta posible. Alguna vez creí que quedarse era lo mismo que pertenecer. Que si me presentaba, si me quedaba hasta tarde, si respondía de inmediato el lugar, recordaría que yo era parte de él.
Esa noche quité el USB plateado de mi llavero por primera vez en años. Hizo un pequeño clic al caer sobre el escritorio. Solía llevarlo conmigo como una especie de resguardo, mi póliza silenciosa. Pero hay cosas que uno protege incluso cuando ya han sido borradas. El portal de inicio parpadeó antes de desvanecerse. Mis iniciales seguían ahí en una esquina N. Bennett, administradora interna. Antes eso me daba cierta seguridad. Esa noche parecía el reflejo de alguien más. Saqué los reportes de los últimos 5 trimestres, los imprimí, los clasifiqué, los etiqueté. Grapé cada paquete con cuidado, como siempre lo hacía, y los metí en un sobre blanco sin logotipo. No dejé nota. Solo escribí a lápiz archivado Q2 en la esquina, sin firma. Los formularios fiscales cuadraban. Al menos eso sí pude terminarlo bien. La caja que empaqué no pesaba mucho. Solo la laptop del trabajo, 2 carpetas con conciliaciones, el cargador extra y el libro contable que usaba desde mi segundo año, las líneas negras aún nítidas pese al tiempo. Había una pluma atorada en el lomo, alisada por el uso. No me molesté en cerrar la caja con cinta. No me estaba yendo. Solo me estaba apartando. Dejé la caja junto a la cafetera que siempre chisporroteaba después de 2 tazas. Al lado estaba la taza azul desconchada que Margaret usaba solo cuando no había visitas. Yo solía lavarla con esmero pensando que alguien lo notaría. Nadie lo hizo jamás. La presentación de la empresa seguía rotando en la pantalla del monitor en reposo fotos que yo misma tomé. Frascos de sidra en otoño, hierbas frescas, en envases reciclados en primavera, etiquetas navideñas que estampé a mano cuando falló la impresora. Ninguna llevaba mi nombre, pero todas tenían mi ritmo. En el hilo grupal llamado Núcleo de Operaciones, Evan escribió: que todo esté limpio para el viernes. La presentación es el lunes. Ni una mención a mí, ninguna pregunta, solo instrucciones. Después Rebeca mandó un emoji de pulgar arriba. Y más tarde Nora todavía tiene los borradores de Q2, ¿verdad? Solo falta que los finalice y ya estamos. Siguió un mensaje más, ella ya no está en esto. Vamos a mantenerlo cerrado, nada de vueltas extra. Esa última línea se me quedó atorada más de lo que esperaba. No respondí. Cerré la aplicación. Luego la abrí de nuevo. Finalmente cerré sesión en todo. A las 6:17 p.m. apagué la luz de la oficina por última vez. El pasillo estaba en silencio. La puerta se cerró con su clic habitual. No volví la mirada. De vuelta en la cabaña, coloqué el USB en el cajón superior junto a recibos viejos y un librito de estampillas. Desconecté el teléfono. La pantalla parpadeó una vez y se apagó. Nada vibró. La tarjeta corporativa seguía guardada en mi cartera. Nunca cubrió algo mío. En entregas durante tormentas pagué mi propio motel cuando se inundaban los caminos. Eva notó una vez que el gasto de gasolina salió de mi cuenta. Te lo reembolsamos, solo mándanos el recibo. No lo mandé. En el closet hay una bolsa de tela con el logo de la empresa que recibí hace años en una expo. Mis iniciales NB estaban bordadas en azul marino. El proveedor dijo: para que la gente correcta sepa quién carga con el peso. Nadie más se rió. Usé esa bolsa por 7 años. Sus esquinas estaban deshilachadas. Una asa empezaba a romperse. La doblé y la deslicé detrás de un par de suéteres que ya ni alcanzo. En mi correo personal había un mensaje sin leer de Margaret. Asunto cierre. Adentro: ya hemos seguido adelante. Por favor, no hagas esto sobre emociones. Es un asunto de negocios. Tú lo sabías. Sin saludo. Sin signos más allá de lo necesario. Solo una eliminación disfrazada de neutralidad. No respondí. Junto hacia la puerta aún colgaba mi chaqueta gris, la manga izquierda ya deshilachada por el roce constante con el borde del escritorio. Solía guardar una pluma en el bolsillo del pecho. Ese bolsillo se había vencido por el peso de estar siempre lista. No hubo alarmas. No hubo confrontaciones. No hubo junta final. Solo una ausencia limpia. Había una frase que escuché una vez de mi padre mucho antes de que falleciera. Quienes se van en silencio casi siempre ya cargaron con lo más pesado. Recordé eso mientras deslizaba el sobre el escritorio ese mismo día. No pesaba mucho, pero contenía todos los recibos que ellos nunca pedirían y todas las respuestas que ya no necesitaban.
No reenvié archivos. No expliqué respaldos. No escribí un mensaje de despedida. No lo necesitaba. Hay un tipo de silencio que no es rendición. No es rencoroso, ni ruidoso, ni pretende ser leído como desafío. Simplemente dice, ya no tienes acceso. Y eso finalmente fue suficiente. No puse alarma. Aún así desperté a las 5:30. Las primeras 3 mañanas fueron silenciosas, de un modo que parecía ensayado como la pausa antes de una pregunta que nadie planea hacer. Me senté en la mesa de la cocina con una taza vieja que antes estaba en la oficina del granero. Tenía el asa astillada. La mancha de café viejo nunca se quitó del todo. No combinaba con nada del gabinete, lo cual hacía que siempre la eligiera. No abrí la laptop. El cable del cargador seguía enrollado al adaptador intacto en la segunda repisa. Ahí lo dejé. El polvo se acumuló en el espiral como pelusa en el fondo de un abrigo olvidado. Horneé pan. No de caja, no de mezcla, pan de verdad con masa madre que había mantenido con vida por años entre el refri y el olvido. Había olvidado la sensación de la masa bajo mis palmas, cómo el mostrador se volvía un lienzo de pequeñas tormentas de harina. No me apuré. Dejé que fermentara 3 veces. Antes eso me parecía una espera exagerada. El olor llenó toda la cabaña, se quedó en la veta de la madera, se extendió por el pasillo como un recuerdo. No lo rebané. Arranqué el primer pedazo con la mano y lo comí de pie. Quité la cortina de la sala. No se había lavado en 2 años. La ventana detrás tenía rayas de telarañas viejas y lo que parecía la silueta deslavada de unas alas de polilla. La limpié con calma sin prisa. No había juntas, ni facturas, ni reportes trimestrales por revisar 3 veces. En el fondo del closet estaba un florero de vidrio que había sido de mi abuela. Tenía una grieta en un lado, una línea larga y curva como hilo tenso. Lo enjuagué y lo llené con agua de la llave, sin flores. Solo el acto de colocarlo intacto en su imperfección sobre la mesa de centro se sintió suficiente. Evan mandó un mensaje una vez. Tenemos que hablar del proceso de transición, principalmente papeles. Lo dejé sin leer por 2 horas. Cuando lo abrí cerré la pantalla sin escribir nada. Sus palabras no requerían respuesta. Me senté en el porche con una cobija sobre los hombros, la misma que aún tenía una mancha de vino tinto de Año Nuevo hace 2 inviernos. Margaret había tirado la copa y solo dijo, «Es una manta cualquiera, Nora. No hay que hacer tanto drama». Esa noche, mientras todos regresaban a la fogata, yo tallaba la esquina en el fregadero. El tercer día salí más allá del cobertizo, no para hacer mandados, sino porque quería ver cómo se derretía la escarcha sobre el camino de grava. Una ardilla cruzó rápido entre los árboles y ni me notó. Por primera vez en años sentí que algo podía pasar junto a mí sin necesitar mi dirección. Me quedé junto al arroyo detrás de la cabaña ese del que nadie en la familia preguntaba jamás. Solo escurrimiento solía decir mi padre. Saqué del abrigo un pequeño papel doblado una vez suave, por tanto manosearlo. Era un borrador escrito a mano de la propuesta presupuestal para la expansión, la que armé sola durante 4 fines de semana y que Evan después presentó con su nombre en la primera línea. No lo desdoblé. No necesitaba leerlo. Lo solté en el agua y vi cómo la tinta empezaba a correrse antes de que el papel desapareciera de vista. Más tarde Rebeca dejó un buzón de voz. Todo esto es tan innecesario. Ya dejaste claro tu punto, creo. Evan está haciendo lo mejor para la empresa para todos. Lo sabes, ¿verdad? Lo borré sin escucharlo 2 veces. Barrí la cocina. El polvo se levantaba en formas suaves. Lo seguí con la escoba sin pensarlo. Mis manos conocían los movimientos antes de que yo se los ordenara. Encontré un pasador debajo de la pata de la mesa. No usaba uno desde la universidad, pero no lo tiré. Una vecina, Marla, llegó con huevos. Escuché que ya estás de regreso a tiempo completo. Asentí. Bete me entregó la caja y sonrió como quien ofrece el pésame sin preguntar qué se perdió. Coloqué los huevos sobre la barra y le agradecí, aunque no sabía cuándo los comería. Abrí un cajón en la recámara y metí mi gafete de trabajo. El plástico estaba algo doblado por años de estar presionado entre mi cartera y las llaves. Mi foto se veía cansada, aunque había intentado sonreír cuando me la tomaron. No lo corté, no lo destruí, cerré el cajón.
Margaret envió un correo. Estamos ajustando algunas cuestiones logísticas para el próximo trimestre. Avísame si planeas involucrarte. De lo contrario, seguiremos adelante. El asunto decía aclarando tu situación. No respondí. No hubo anuncio, ni pelea, ni llaves arrojadas, ni puertas cerradas de golpe. No dejé nota. No escribí ningún mensaje final para que lo encontraran más tarde debajo de algún frutero o pegado al refri. Herví agua y la vertí en la misma taza de antes. La parte astillada descansaba contra mi pulgar. Nunca imaginé que el silencio pudiera pesar tanto una vez que por fin era mío. Había pasado una semana desde que dejé el sobre blanco sobre el escritorio y me alejé. Sin mensaje, sin llamada, solo quietud. Entonces tocaron la puerta. No con duda, no con urgencia, solo con funcionalidad. Evan estaba parado afuera de mi cabaña, como un hombre tarde para una junta que cree que todavía debería estar preparando. ¿Tienes el libro fiscal del último trimestre? Los auditores lo están pidiendo. Sin saludo, sin pausa, solo la pregunta suspendida en el aire entre los dos como si le debiera respuesta. No miró el columpio del porche, las hojas sin recoger ni la taza intacta al lado de la puerta. Me hice a un lado lo suficiente para entregarle una sola hoja. No era el libro, era una nota. Ya no conservo acceso a los archivos de la empresa. La leyó 2 veces con los labios ligeramente entreabiertos, como esperando una explicación que no le debía. Luego la dobló con cuidado como si pudiera volver a usarse. Bueno, dijo con ese mismo tono cortante que usaba para resumir mi trabajo en las llamadas del consejo. Está bien entonces. Al día siguiente, Margaret mandó otro correo. Solo una línea sin asunto. Aún tienes los contratos de arrendamiento de 2020. Los necesitamos para la solicitud del subsidio. Nada de ¿cómo estás? Ni un punto más de lo necesario. No respondí. Imprimí el correo, lo doblé y lo guardé en el cajón junto al estuche de lentes de mi abuela fallecida. No tenía los contratos, y aunque los tuviera ya no. Para el fin de semana enviaron una invitación, o mejor dicho, me copiaron en un correo masivo al personal: estás cordialmente invitada a la celebración por la expansión de 5 años en el pabellón del Campo Este. Se alienta la asistencia de familiares y socios del legado. Mi nombre aparecía casi al final, debajo del proveedor, encima de una pasante temporal. No eliminé el mensaje. Lo dejé en la bandeja de entrada como si fuera una factura mal archivada. Era la primera vez en años que se comunicaban, pero no era por mí. Era por lo que aún tenía, no el título, la historia. Una semana antes habían vaciado mi bandeja de entrada, revocado mis accesos, borrado mi nombre de los sistemas que yo misma ayudé a construir. Y ahora necesitaban lo que nunca documentaron: los puentes que levanté sin planos, la lógica escondida en hojas de cálculo que solo yo sabía leer. Siempre tomé notas a mano, márgenes llenos de códigos abreviados, sistemas que nadie más se molestó en entender. Nunca se trató de los archivos, se trataba de las costuras. Evan le dijo una vez a un proveedor: Nora solo calma las aguas, realmente no es operativa. Margaret durante una cena le murmuró a una prima: siempre fue más de ayudar que de heredar. Confiable, pero blandita. Se suponía que no debía escuchar, pero lo hice. Y ahora recordaban esa blandura solo porque no podían reproducirla. Buscaron a la mujer detrás del telón solo para descubrir que ya no estaba ahí. Conservé una sola carpeta, no un contrato, no un libro contable. Solo una foto impresa de los primeros años. Papá y yo frente al granero, ambos con guantes de trabajo. Mi camisa 3 tallas más grande, su mano sobre mi hombro apenas tocándome. Cuando se publicó la recortaron. Solo su nombre apareció en el pie de foto, pero yo recordaba la original. En los márgenes de la foto una vez garabateé a lápiz: no olvides dónde empezó el trabajo. Dejé la carpeta sobre mi escritorio, no como mensaje, solo como prueba de que no lo había imaginado. Cuando Evan volvió por segunda vez, no tocó la puerta. Escuché la puerta del coche, la pausa, el crujir de la grava bajo sus zapatos. Se quedó al pie de la escalera sosteniendo una USB. Si pudieras echarle un ojo, nada serio, solo detalles de formato. No salí. Esperó exactamente 42 segundos. Los conté. Luego se fue.
La USB seguía en su mano. A la mañana siguiente llegó una carta. No estaba escrita a la mano, tampoco firmada. Nos gustaría honrarte como parte de nuestro equipo delegado en la cena anual de agradecimiento. Noté el verbo honrar. Venía sin disculpa, pero con absorción. Un gesto, no una corrección. Un espacio hecho por conveniencia, no por reconocimiento. Puse la carta en la chimenea. No la encendí, solo la dejé ahí. Algunas invitaciones se queman solas. Esa tarde caminé hasta el buzón al borde del camino. Dentro, un solo sobre dirigido a N. Bennett. La letra era conocida, tía Claire. Adentro un recorte del periódico local. Rhodes and Bennett Farms celebran nuevo subsidio ambiental. Evan con corbata. Margaret a su lado. Ninguna mención a la autora de la propuesta. Yo la escribí hace 2 años. Los números seguían teniendo mi redacción. Pero yo no estaba ahí. Debajo de la foto con tinta de tía Claire. Siempre fuiste demasiado reservada para los reflectores. Aún así, estoy orgulloso de ti. Doblé el papel y lo guardé dentro de la contraportada de mi recetario. El que tiene una mancha de café en la página 83, pan de plátano. No lo horneaba desde hace años. Esa noche barrí el porche. Silencio. Sin luz encendida. Sin visitas. Solo el sonido de las hojas moviéndose. No alejándose. Solo separándose. No revisé el correo. No hacía falta. Antes pensaba que convertirse en alguien distinto se sentiría como cambiar de piel. Pero es algo más callado. Se parece más a usar el mismo abrigo, solo que abrochado de otra manera. El correo llegó un jueves por la mañana, justo entre poner a hervir el agua y la segunda rebanada de pan tostado. Grace Holloway. No hablaba con ella desde que se mudó al oeste para trabajar en una pequeña clínica veterinaria en la sierra. Se acordaba de que yo solía manejar propuestas de financiamiento de esas que nadie quería tocar. Sin adornos, sin rodeos. Solo una línea. Necesitamos a alguien que entienda de finanzas agrícolas. Confío en ti. La tetera de mi estufa tenía un desconchón blanco junto al mango. Cada mañana pasaba el pulgar por ahí mientras esperaba que silbara. Ese día no esperé el silbido. Apagué la estufa antes y me quedé de pie con el correo abierto leyéndolo 2 veces. No para dudar, solo para creer que sí lo habían mandado. No había título junto a mi nombre. Ningún recordatorio de lo que alguna vez hice. Solo Nora. Y eso bastaba. Acepté el puesto en silencio. 2 mañanas a la semana, a veces 3. Registraba los gastos de donaciones de alimento, revisaba códigos fiscales para el estatus sin fines de lucro, organizaba recibos manchados de polvo de heno y café. Grace se aparecía de vez en cuando con un termo a medio tomar y una historia sobre una cabra coja que había llegado al granero y no quería irse. No le conté nada de la empresa. Ella no preguntó. Esa primera semana arreglé yo misma la puerta de la cabaña. La bisagra trasera empezaba a atorarse otra vez arrastrándose en el suelo con un quejido cansado. Vi un tutorial en el celular, pedí prestado un desarmador al vecino y pasé casi toda la tarde ajustando el peso justo para que cerrara bien. La de antes quizá habría esperado a que Evan pasara con el taladro que nunca traía. Esta vez no se lo mencioné a nadie. Encontré la tetera en un tianguis sabatino de hierro fundido pesada ya rayada. La señora que me la vendió la envolvió en una toalla delgada y no dijo nada del esmalte faltante. Me la llevé a casa como quien lleva una promesa. Cada mañana la llenaba solo con agua para una taza, encendía la estufa y escuchaba. No el chillido agudo de un silbido, solo el susurro suave cuando estaba lista. El sobre de Margaret llegó 2 semanas después. Delgado, color crema, sin remitente. Reconocí su papel. Dentro una hoja sola, acuerdo de buena voluntad. Retiro voluntario de participación organizacional. Tecleado, formal. Cerca del final la línea donde debía firmar. Declaro que no tengo ningún derecho ni interés en Bennett Family Farms and Goods. Sin mensaje, sin explicación. Solo un espacio en blanco donde debía ir su firma esperando la mía. No firmé, tampoco lo rompí. Lo puse entre 2 recetarios en el estante del medio y deslicé el lomo de una carpeta de recetas manchada de harina sobre el borde. No por protesta, por precisión.
Si quería silencio, podía ofrecérselo por completo. Unos días después, volvió a aparecer el número de Evan en la pantalla. Miré cómo parpadeaba 2 veces antes de poner el celular boca abajo sobre la mesa. La llamada no duró. No dejó mensaje. Cuando fui a la tienda de alimento ese fin de semana, el encargado señaló un volante en el tablero de anuncios. La empresa estaba patrocinando un festival local de cosecha. Su logo, al frente letras verdes limpias corporativas. Al pie decía, fundada en 1992, por los visionarios Bennett. Sin nombres, solo la idea de un legado. Compré un nuevo par de guantes y no volví a mirar el cartel. Por las noches empecé a llevar un cuadernito de cuentas. No era para la clínica ni para el rancho. Era solo para mí. En una columna anotaba lo hecho puertas arregladas, cuentas cuadradas pan horneado. La otra casi siempre quedaba vacía. No para lo que faltaba, sino para lo que ya no tenía importancia. Una tarde me encontré con Lila del huerto comunitario. Se notó sorprendida de verme con botas de trabajo cargando bolsas de composta. Siempre pensé que eras más refinada, murmuró sacudiéndose la tierra de la manga de la chamarra. Sonreí sin contestar. No necesitaba saber quién había sido yo. Margaret envió otro sobre la semana siguiente. Esta vez traía un post-it pegado, favor de firmar y devolver. Mantengámoslo limpio, sin saludo, sin calidez, solo la suposición de que yo iba a cumplir. Lo puse junto al primero. No respondí nada. En la oficina de la clínica hay un corcho sobre el escritorio. Los voluntarios clavan fotos de animales rescatados, notitas de agradecimiento, de los donadores talones de cheques firmados con letra temblorosa. Encontré un hueco en la esquina y prendí un recorte del periódico local Clínica Veterinaria Comunitaria recibe apoyo para ampliación. No se mencionaba mi nombre. Grace sabía quién escribió la propuesta. Eso bastaba. Por las noches a veces repaso con el pulgar la esquinita astillada del hervidor, escuchando cómo se acomoda sobre la estufa. No suena como metal nuevo. Se asienta como el aliento. Antes necesitaba aplausos. Ahora noto el calor que llega antes del sonido. He aprendido que el silencio no llega de golpe. Se acumula en capas, algunas casi invisibles, otras con forma de decisiones que no sabía que ya había tomado. La carta la escribí con una pluma que no usaba desde hacía años, tinta azul no negra, no como declaración sino como elección. Me senté en la mesita junto a la ventana, la que tiene una esquina despintada, y el círculo tenue de una mancha de café que nunca logré quitar. El papel estaba ligeramente ondulado por estar tanto tiempo guardado. No ensayé las palabras. No hice borradores como solía hacer con los informes. Escribí en frases completas con espacio parejo entre líneas. Mi letra salía más lenta de lo que recordaba. No temblorosa, solo distinta. La carta no era una explicación, tampoco un ruego. No llevaba fecha ni dirección. No discuto. No estoy de acuerdo. Simplemente ya no pertenezco. No la doblé de inmediato. La dejé al lado del sobre, uno color marfil suave, que había comprado hace años, en una papelería de otro estado, pensando que algún día lo usaría para algo que valiera la pena. Tenía una marca de agua apenas visible, una esquina doblada y una huella rojiza diminuta que no me molesté en borrar. Lo cerré con lacre, no por drama. Solo porque sentí que era algo que no debía abrirse de nuevo. Deslicé la vieja llave de la oficina dentro, no la había tocado en semanas. El número grabado ya estaba casi borrado, pero el frío del metal se instaló rápido en mi mano. Agregué la tarjeta de débito de la compañía sin usar todavía con la calcomanía que decía «Actívala al recibir». La llevé años en mi cartera y nunca la usé para otra cosa que no fueran impuestos o pagos a proveedores. Nunca para un café, nunca para un taxi. El sobre no pesaba mucho, pero se sentía completo. Salí de la cabaña ya por la tarde cuando la luz empezaba a caer entre los árboles. El camino hacia el buzón viejo de madera no se había limpiado recientemente. Había ramas caídas una partida por la mitad. Las rodeé al pasar. Al final del camino de terracería, el buzón se inclinaba ligeramente hacia un lado. La bisagra estaba oxidada lo suficiente para que se quejara al abrirse. Coloqué el sobre dentro. Sin estampilla, sin remitente, sin nota que explicara qué era o para quién.
Solo una presencia sellada esperando ser encontrada o no. Casi nadie revisa ese buzón. Técnicamente aún está registrado a nombre del rancho, aunque sospecho que ya hasta olvidaron que existe. Regresé caminando sin prisa. No volteé hacia atrás. El sonido de mis propios pasos sobre la grava bastaba. Al llegar arriba me detuve junto al cobertizo del jardín ahora medio vacío. Lo había ido vaciando poco a poco, no por visitas, no para vender, solo porque hay rincones que merecen volver a respirar. Esa noche cociné arroz con lentejas, piqué media cebolla demasiado rápido y me corté el dedo. La sangre brotó en pequeñas gotas, luego se detuvo. Lo envolví en un trapo limpio de cocina y seguí como si nada. La radio soltaba estática baja hasta que la ajusté apenas un poco sintonizándola con una estación local de Hartfield. Una mujer de voz tranquila leía la temperatura y los resultados de una subasta ganadera. Pronunció mal un nombre y se corrigió sin disculparse. Me hizo sonreír aunque no solté risa. Una semana después estaba sentada al fondo del juzgado del condado de Jasper esperando que llamaran mi número. No me habían citado. Solo fui a registrar un cambio de nombre. Legal simple y definitivo. Esta vez marqué los formularios con tinta negra. Taché las casillas, firmé una vez y entregué el documento. La funcionaria no levantó la vista cuando dijo: «Te llegará la confirmación por correo». Asentí, nada más. Nora Bennett ya no existía en papel. Tomé el apellido de mi abuela Whitlow, el mismo que firmaba en las tarjetas que dejaba junto a mi cama cada invierno que la visitaba. El nombre escrito con letra firme y redondeada en las portadas internas de libros de cocina antiguos, algunos de los cuales ahora tengo en una caja junto a la estufa. No los he abierto todavía, no los necesito. Dejé de responder mensajes no por rebeldía, sino porque ya no quedaba espacio para contestar. «Necesitamos que confirmes tu renuncia por escrito», escribió Margaret, seguido por un archivo PDF titulado «Renuncia voluntaria de derechos». Ella no lo firmó Evan, una firma digital en cursiva gris como si hasta el archivo supiera que no debía ser permanente. No lo abrí. 3 días después, un mensaje de voz de mi madre. «Ya es momento de soltar las cosas. Ya dejaste claro tu punto. Lo borré antes de que terminara». Dejé el celular en la repisa de la ventana con la pantalla hacia abajo. Dejé que se le acabara la batería. A la mañana siguiente, tomé un turno en la clínica veterinaria pequeña donde trabaja Grace. Organicé recibos, clasifiqué sobres de presupuesto, etiqueté facturas de suministros. Un señor con overol llevó una cabra cojeando. Nadie habló de títulos, nadie cuestionó mi preparación. Me dieron papeles y me dejaron ser útil. En casa encendí la chimenea con troncos que había partido días antes. La tetera de hierro fundido un poco abollada empezó a silbar. Ese silbido suave como un suspiro que ya no interpreto como prisa, sino como una forma de respirar. Vertí el agua lentamente en una taza que una vez fue de alguien más. El esmalte estaba saltado en el borde. Bebí del lado intacto. Afuera algo se movió entre las hojas. Tal vez un pájaro, tal vez el viento. No fui a ver. La carpeta etiquetada como archivo de la empresa seguía en el cajón del archivo. No la había quemado, no la había movido. Simplemente dejé de abrirla. A veces Grace preguntaba si algún día pensaba vender la cabaña. Negaba con la cabeza. Todavía no. Tal vez nunca. Ya no usaba calendario de pared. Apuntaba las citas con lápiz en una libreta angosta junto al fregadero. La mayoría de las fechas seguían en blanco. Me gustaba así. Una tarde pasé de nuevo por el buzón. El sobre ya no estaba. No sabía si alguien lo había recogido o si se lo llevó el viento. No busqué huellas. No pregunté. Fue la primera vez que entendí que ya no esperaba reconocimiento. La carta ya había cumplido su función. No por ser leída, sino simplemente por existir. Hay finales que no se anuncian. No hay portazos. No hay despedidas teatrales. Solo el acto final de dejar algo atrás, no para recuperarlo ni para que alguien lo note, solo para que quede concluido. Ya no mido el silencio por quien habla al último. Jamás imaginé que la quietud pudiera tener textura. Antes creía que era ausencia de movimiento, de exigencia, de relevancia.
Pero ahora sentada a la mesa con la taza de porcelana cuarteada entre las manos, sabía que no era así. La quietud tenía grano, tenía temperatura. Se instalaba en el cuarto como algo que siempre había pertenecido. La tetera había silbado hace 5 minutos. Solo una vez. Fue suficiente. No corrí hacia ella. El hierro fundido mantenía el calor constante e indiferente al paso del tiempo. Las ventanas seguían sin cortinas. No había comprado nuevas. No había relojes en las paredes, ni alertas, ni luces parpadeando. Solo el tenue rastro del vapor sobre la taza y el sonido bajo de los árboles moviéndose más allá de la cabaña. Había dejado de necesitar recordatorios. En el estante el cuaderno seguía cerrado. No lo abría desde hacía semanas, pero sabía en qué página estaba. 17 años, tinta azul, letras redondeadas demasiado ordenadas para quien yo era entonces. Quiero ser alguien que sepa ver sin necesidad de ser vista, hacer sin aplausos, vivir sin pedir permiso. No recordaba haberlo escrito, pero sonaba como yo. La única luz venía de la ventana. No era dorada ni dramática, pálida limpia. Había dejado sin conectar el foco sobre la mesa. Me gustaba tener que moverme con el sol. La taza cuarteada solía estar sobre mi escritorio ese al que no se le podían acercar bebidas. La conservé de todos modos escondida detrás de la impresora. Margaret una vez me dio una taza con el logotipo de la empresa y comentó: «Deberías usar esta, es más profesional». Asentí, la guardé en el gabinete y nunca la volví a tocar. Esa taza no me la llevé. Solo traje esta con la grieta justo debajo del asa y la mancha de té que nunca logré quitar del todo. El tipo de imperfección que nadie más querría. La conservé porque sabía cómo sostenerla para que la grieta no importara. Tocaron la puerta una vez, tal vez hace 2 semanas. No revisé. Ya no le debía curiosidad a nadie. La planta de menta en la repisa de la ventana tenía nuevos brotes. No lo había planeado. Grace me la regaló después de un evento de recaudación, un agradecimiento que nadie le pidió que enviara. Te veías como alguien que regaría algo. No supe bien a qué se refería, pero me la llevé a casa. La primera semana se marchitó. La regué de más, luego de menos, luego me olvidé por completo. Pero no se murió. Se aferró. Eso fue lo primero que noté de ella. No el aroma, no el verde. Esa terquedad silenciosa de seguir creciendo incluso cuando nadie lo hace bien. No respondí cuando Evan reenvió el formulario fiscal de fin de año para mi revisión. Ni siquiera abrí el archivo adjunto. No hubo un gracias, ni un necesitamos tu experiencia. Solo avísanos si algo se ve raro, y no nada lo parecía. No porque estuviera bien, sino porque ya no era mío. Mi mamá dejó un mensaje de voz hace 3 días. Van a anunciar la nueva estructura del consejo el próximo mes. Tal vez deberías dejarte ver. No mencionó la carta que dejé el sobresellado con cera sin nombre ni remitente. Nunca preguntó por qué no firmé la renuncia. Solo volvió como si mi ausencia fuera un asunto de agenda. El cuaderno de cuentas que olvidaron que yo llevaba seguía en el cajón. Márgenes escritos a mano. Clips oxidados en las esquinas. Lo toqué una sola vez desde que me fui solo para asegurarme de que aún estaba ahí. No lo necesitaba, pero me gustaba saber que existía aunque nadie más lo supiera. Nunca le dije a nadie que cambié de nombre. Whitlow, el apellido de mi abuela, el que bordaba en pañuelos y delantales, el que nadie en la familia volvió a mencionar después de que ella murió. Solía decir, los nombres solo importan cuando los haces tuyos. No mandé a hacer tarjetas nuevas. No hubo anuncio, ni sitio web. Solo una línea en un formulario fiscal y la decisión tranquila de escribirlo sin explicarlo. Una mañana de la semana pasada, escribí una nota de agradecimiento a un donador que envió $20 a la clínica veterinaria. El sobre era sencillo, la tinta se corrió un poco, pero la dirección estaba bien. Lo envié sin firmar con ningún cargo. Solo puse Nora. Nadie lo corrigió. Usé el mismo suéter 4 días seguidos. Los codos ya estaban desgastados. Un agujerito de polilla cerca del borde se había hecho lo bastante visible. Olía ligeramente a cedro y humo. Lo remendé con hilo azul marino. De esas reparaciones que haces cuando algo aún quieres conservarlo.
Nadie lo vio más que yo, y con eso bastaba. Esta mañana había una hoja de pino entre los pliegues de mi bufanda, no la quité. Me recordó la caminata que hice sin rumbo, el detenerme sin dar razones. Hoy no tenía planes. No había reuniones, ni aprobaciones, ni pendientes. Pero igual hice té, igual abrí el cuaderno, igual trasplanté la mentas a una maceta más amplia. No necesitaba un propósito para estar presente. Hay pesos que se sueltan no con un cierre, sino con distancia. No cuando los demás entienden, sino cuando dejan de estar en el centro. Puse la taza desportillada en el fregadero. No la enjuagué de inmediato. El agua estaría tibia cuando decidiera abrir la llave. No esperaba que nadie tocara hasta la puerta. No escribía para que alguien lo leyera. No buscaba demostrar que había resistido. Simplemente me quedé. Y esa era la diferencia.